La realidad responde más al observador que a lo que realmente está sucediendo. Podríamos decir incluso que la realidad es neutra y lo que tú ves depende de lo que tienes dentro. Bienvenidos a este espacio. Yo soy Denián Escobedo y en este espacio vamos a hablar sobre los mecanismos que dan forma a la manifestación consciente. Lo que pasa no tiene significado hasta que tú se lo das. Suena controversial esta frase, pero cuando analizamos a profundidad cómo funcionan los mecanismos de creación, de manifestación, de cómo se colapsa la realidad, vamos entendiendo de qué va todo esto. Y es en donde se profundiza acerca de los procesos de la manifestación consciente. Aquí vamos a trabajar de dos formas. Vamos a darle sugestión a tu hemisferio cerebral derecho, pero también a tu hemisferio cerebral izquierdo. Entonces es importante llegar a ese equilibrio cerebral para que tú detones todo tu potencial. Y te voy a contar una historia para darle entrada a este tema de una forma más técnica. Estaba dos de las corporaciones más importantes que venden zapatos, ¿no? Y querían ir a explorar nuevos mercados, porque les habían dicho que en algunas partes de la India, pues la gente no tenía zapatos y pues era el momento de llegar ahí. Y entonces mandaron a sus agentes estas dos empresas, ¿no? Porque ya sabes, la competencia siempre se entera de lo que estás haciendo y pues ahí van. Y entonces llega el de la compañía número 1, llega a estas ciudades, explora, camina y hace su trabajo, su investigación de mercados. Y entonces llega el momento que habla con los ejecutivos y le dicen, ¿qué pasó? ¿Cómo está el mercado por allá? ¿Recomiendas que vayamos a ponernos a instalarnos y a invertir allá? Y les dice, oigan, aquí la gente no usa zapatos. Es verdad, nadie usa zapatos. No vengan a ponerse aquí. Van ustedes a fracasar porque la gente no usa zapatos. Y bueno, pues entonces fue el veredicto de este vendedor y se regresa a su ciudad de origen. Y llega después el vendedor de la empresa número 2 y habla con los ejecutivos después de hacer su investigación de mercados. Y él dice, ¿qué estamos esperando? Vengan a invertir aquí. Nadie usa zapatos. Tenemos un mercado virgen para explotar. Esta historia te la cuento porque da entrada a cómo funcionan nuestros procesos de interpretación de la vida. Fíjate, un mismo caso, dos situaciones completamente diferentes. Y esto te lo puedes llevar a cualquier ámbito de tu vida. De hecho, funciona en cualquier ámbito de tu vida. Imagínate el potencial infinito que tiene comprender esta circunstancia y una vez que se comprenda, que te puedas volver un artista de ello, alguien que sepa manejar esto a tu voluntad. ¿Qué tanto podrías hacer en tu vida con esta información? Entonces, vamos a explorar ahora esta parte técnica, porque todo proviene de un sistema, de una metodología, de cómo funcionan estos conceptos. Entonces, este proceso de interpretación de la realidad que viene en el libro Renacer sin Límites tiene pasos muy específicos, muy claros y muy delimitados que nos van a dar esa comprensión acerca de esto que te estoy diciendo. Y una vez que lo logres tú manejar a voluntad, entonces ahí es donde se abre esa caja, digamos, de Pandora, porque puedes llegar a hacer muchísimas cosas que no estabas consciente que podías hacer. Entonces vamos a empezar. Nuestro cuerpo biológico es como una computadora biocuántica, biológica, que almacena información de manera automática, sin que tú se la des. Tú puedes almacenar en tu cuerpo información de manera automática, la información que viene desde serie, desde que tú naces, tu ADN, y la información que tú le des. Son como esos programas que le vas cargando a tu cuerpo, a tu biología y a tu mente
Le puedes ir cargando, ¿se acuerdan de la película Matrix? Tú le puedes ir cargando, si te pones a estudiar, no sé, piano, le cargas la información de estudiar piano. Si tú te pones a estudiar álgebra, si tú te pones a estudiar algún arte marcial, cada cosa que te vayas, que vayas tú estudiando, que vayas dominando, es un nuevo programa que le cargas a esta configuración, a este avatar que le llamas. Y a partir de ahí, empiezas a ver la vida de manera diferente, porque le has cargado nueva información. Entonces se va haciendo tu configuración humana más enriquecida, ¿no? Con cada cosa. Cuando tú pones un programa de manera consciente, quiere decir que lo vas a usar para un fin que tú ya has determinado con anticipación. Cuando tú le cargas un programa de manera inconsciente, no te va a servir de nada. Por eso mucho ojo a los papás que mandan a sus hijos a estudiar todo el tiempo y a esto y al otro. Y a lo mejor ellos ni siquiera quieren, lo están haciendo por obligación. Y ese programa que le estamos cargando probablemente no les va a servir de mucho para la vida. Esto ya te marca la diferencia que quería poner tu atención. Hay dos maneras en las que tú puedes enfrentar la vida, o en la que los humanos enfrentamos y diseñamos nuestra vida. Una es de manera reactiva, es reaccionando, y otra es creando, ¿vale? Y hay una diferencia enorme. Las personas se dividen en esos dos grandes tipos, y de las que están creando también se dividen en dos. Las que están creando, digamos que sin técnica, y las que están creando con técnica, con método. Ahí radica toda la diferencia. Entonces vamos a ir hablando de estas dos formas de interpretar, que en el libro se le atribuye crear la realidad, para que tengamos ese punto de comparación, ¿vale? Entonces, el proceso del ciclo de la creencia, que ahí nos quedamos, comienza por algo un estímulo en tu cerebro, que puede ser externo o interno. Si es interno, vamos a llamarle que es una idea, algo más sutil que un pensamiento. Esa idea detona dos procesos, el automático y el consciente. Cuando se actúa de manera automática, viene esta secuencia: idea o estímulo externo, prejuicio, reacción, ¿vale? Repetimos: idea o estímulo externo, prejuicio, reacción. Cuando lo haces de manera consciente, funciona la secuencia de la siguiente forma: idea o estímulo externo, pensamiento, juicio, acción. Entonces, en eso se centra la diferencia de actuar de las personas. A partir de este momento tú puedes observarte primero a ti mismo, a ti misma, y saber cómo estás, digamos que viviendo la vida, si en automático o inconsciente. ¿Qué pasa? El automático recibe la idea o el estímulo externo. Estímulo externo puede ser alguien que te grita, puede ser un sonido, una canción, alguien te dice algo, un toque en tu cuerpo, esos son estímulos externos. Los estímulos internos vamos a llamar que es esa idea. Entonces viene después el prejuicio. Son esos programas que has venido cargando a tu cuerpo, a tu configuración humana. Lo quieras o no lo quieras, dándote cuenta, no dándote cuenta, estudiando porque no sabías qué estudiar, porque te obligaron tus papás, yéndote a trabajar porque fue el primer trabajo que encontraste. La vida, ¿sabes? El transcurrir de la vida, que vamos haciendo las cosas, la mayoría, tú observa, de las personas en ese proceso automático que no es consciente. Entonces, después de la idea viene ese prejuicio. Ese prejuicio son todas estas cargas informativas que traemos desde niños, que nos hacen pensar como pensamos, creer como creemos, como el ejemplo que te puse al principio. Con esa información tú puedes decir: aquí está la gran oportunidad de mercado, o tú puedes decir: aquí no hay nada que hacer, vámonos, ¿vale? Entonces con ese prejuicio tú vas a reaccionar. ¿Qué quiere decir reaccionar? En automático. Por decir, una persona entrenada, hay por ahí un video que alguna vez vi, que está un beisbolista, lo está entrevistando una reportera,
y están entrenando y en eso viene la bola de béisbol directo hacia la reportera y este hombre entrenado simplemente de reojo percibe la bola, hace esto y la atrapa. Eso es una reacción automática con un programa ya establecido. Imagínate tú cómo te programaste. ¿Qué decían en tu casa? ¿Qué escuchabas en la radio? ¿Qué escuchabas en la televisión? Ahora las generaciones más actuales, ¿qué están viendo en el TikTok? ¿Qué están viendo en el Instagram? ¿Qué leíste? ¿Qué tu círculo donde creciste, tus amigos con los que creciste, de qué hablaban? ¿En qué círculos se movían? ¿Qué consumían? ¿Tu familia? ¿Crees que eso no te programa? Pues te voy aquí a dar eso, por eso estamos develando los mecanismos de la manifestación consciente. Eso te programa totalmente y entonces empiezas a actuar bajo esos patrones que son programas que te van insertando, quieras o no quieras, ¿vale? Observa en qué mecanismo de creación estás tú. El otro, que es el que viene en el libro Renacer sin Límites y en el método Créelo que aquí, que te pone sobre las manos la decodificación de este sistema para que una vez que tú lo entiendas, después lo comprendas, lo pongas en práctica de manera voluntaria. Una persona con conciencia va a emitir primero un pensamiento. ¿Qué es un pensamiento? Un pensamiento es el proceso después de la idea, ¿vale? Que implica un pequeño alto para hacer un proceso de análisis y razonamiento sobre ese estímulo que se recibió, ya sea externo, como lo platicamos hace rato, o interno, sobre la idea. El pensamiento es un producto terminado, no sucede en automático, a diferencia del otro que te comentaba, que es un prejuicio y una reacción con tus programas. Cuando tú estás pensando, es porque hiciste dentro de ti un proceso que le vamos a llamar de análisis y razonamiento de esa idea o estímulo. ¿Y con qué lo vas a hacer? Con la información que tiene cargada también tu sistema. Pero ya estás empezando a observar lo que está pasando. Después de ese proceso de análisis y razonamiento, que es el pensamiento, viene un juicio, porque tú pensaste. Perdón, parecería loco, parecería ilógico decir que las personas no están pensando. Pero las personas no están pensando. Están distraídas. Si tú estás distraída, no estás pensando. Y la distracción está en todo. ¿Por qué te quieren distraer? Precisamente para que no entres en ti, para que no entres en estos procesos que son increíbles, te dan un poder absoluto, una soberanía que no habías practicado antes. Entonces, después de ese pensamiento, tú vas a emitir un juicio razonado, y ese juicio va a emitir una acción. Tú vas a actuar, pero ya con bases, ¿vale? Este es el proceso del método Créelo que aquí, del ciclo de la creencia. Hay mucho que profundizar porque este es solamente el principio, ya que a final de cuentas, tú cuando emites un juicio, aunque ya sea consciente, lo vas a emitir igual con la carga de información que tienes. Entonces, si quieres realmente obtener resultados diferentes, hay que pasar esas dos capas, de la reactividad a la acción consciente, y de la acción consciente a los programas que realmente necesitas tú o quieres tú tener para obtener nuevos y diferentes resultados. Cuando tengo un presentimiento o una reacción rápida, ¿cómo puedo saber si es mi intuición guiándome o si es solo mi pasado, mis traumas, diciéndome qué hacer? Buena pregunta, y aquí es donde se requiere entrenamiento. Para todos estos mecanismos de la manifestación consciente se requiere entrenamiento y que le metas nuevos programas a tu biología, a tu ser humano. Un tip que te puedo dar, mira, las personas que tienen más desarrollado esto, y ahí nos llevan mucha ventaja las mujeres que tienen ese sexto sentido mucho más desarrollado, esa intuición, están más conectadas con su hemisferio derecho y con esa sensibilidad que les permite saber qué está bien, qué está mal, qué decisión tomar o qué no. Esa es su intuición. El problema sucede en esto, como
la intuición no la enseñan en las escuelas, no la enseñan en ningún lado. De hecho, esta información no te la enseñan en los medios oficiales, porque precisamente no se le quiere dar acceso a todas las personas a este conocimiento, ¿vale? Porque si no, ya estaríamos en una raza de superhumanos porque tenemos esa capacidad. Sin embargo, esta información se ha mantenido oculta por milenios y milenios y milenios. Hoy es el momento de que se está poniendo al alcance de las personas porque vienen situaciones de cambios súper fuertes, que después quiero hablar acerca de esto, lo que está pasando en esta era, el despertar espiritual más grande de todos los tiempos, pero no para todos. De hecho, está una guerra energética súper fuerte acerca de esto. Entonces, para diferenciarlo, lo primero es que necesitas entrenar. Si tú no entrenas, lo vas a diferenciar. A veces sí, a veces no. Cuando tienes ese presentimiento, esa intuición, normalmente se siente en la parte interna del cuerpo, sobre todo en la parte del estómago, los intestinos que manejan muchas neuronas y que manejan las emociones, como algo interno que se siente en el pecho, que las personas nos dicen que viene en esta parte del plexo solar y chakra corazón, y hablando de puntos energéticos, es ahí como que sienten esa sensación como con una voz tenue que te habla y es instantáneo y sublime, ¿vale? Después entra el cerebro a procesar eso que está sintiendo o con los estímulos externos y entonces te distorsiona la información y es donde la persona duda de que sí su intuición está siendo cierta. Por eso es el entrenamiento. Y hay un método para entrenarte en eso y que cada vez más tú puedas saber cuándo una sensación es intuición o cuándo una sensación es programación, ¿vale? Para eso se requiere este entrenamiento que te comento, que también es parte del método del que estamos aquí hablando y decodificando. Y es bien importante. Imagínate que tú tengas acceso a esa parte de la intuición que sabes que nunca falla. Y que sea ya una parte, un programa que tú le metas con conciencia a tu ser, a tu humano, para que lo puedas usar en las decisiones de tu vida. De eso se trata todo esto que estamos hablando aquí, para que se vaya despertando esa parte de la intuición de manera consciente. Es posible que mi éxito actual sea solo una interpretación y que, en realidad, esté atrapado en una carrera de ratas que no elegí conscientemente. No solo es posible, sino probable, y lo más seguro es que así sea. Porque somos seres interpretativos, programables, en automático. El ser humano está configurado para eso, para sobrevivir de manera automática. Así nos lo dan, viene por de fábrica, con esta estructura de sobrevivencia y de que la mayoría de las funciones de nuestro cuerpo funcionan de manera automática sin que ni siquiera nos demos cuenta. Pero también el proceso de absorción de información funciona de manera automática. Entonces, la mayoría de las personas experimentan su vida en años, en décadas, con esa programación, tratando de alcanzar lo que la mayoría de las personas buscamos, que es esa felicidad, que es esa plenitud, que es ese estar bien, que es ese sentirte bien. Y pasan los años y vas alcanzando metas, vas alcanzando objetivos y al final te sigues sintiendo vacío o vacía. No importa el éxito que tengas. La mayoría de las personas con éxito siguen sintiendo esa frustración interna, ese vacío interno, esa inconformidad, esa sensación de que no están completos, ese vacío. ¿Cuántas personas no se casan porque eso les enseñaron, porque esa es su cultura? Van y se casan y se visten de blanco y a los 6 meses ya se divorciaron, o al año ya se divorciaron. O sea, y así pasa la vida.
Y lo mismo pasa con el trabajo, y lo mismo pasa con los hijos, y lo mismo pasa con los amigos, y lo mismo pasa con la mayoría de las cosas que se supone que debemos de hacer para estar bien. Entonces, el tener un sistema, un método que te devele y te dosifique y te desmenuce todo esto, pues es una herramienta de crecimiento personal increíble que podemos tener. Entonces te invito a que explores los mecanismos de la manifestación consciente, en donde sí puedes crear una vida con propósito. Una vida con propósito hace necesariamente que mires dentro de ti de una forma que puedas ver eso que realmente te va a dar la felicidad, te va a dar la satisfacción. Y entonces vas a poder complementar de manera perfecta las partes del dinero, del éxito y todo eso que la gente quiere alcanzar, pero con su propósito. Y entonces ahí sí tendremos una humanidad que va a ser más feliz, más plena, más consciente. Si ya no quiero este estilo de vida, ¿cómo empiezo a discernir qué es un deseo real mío y qué es simplemente presión social o condicionamiento? De entrada te digo, el 99% de las personas es presión social y condicionamiento. Es decir, programación. Volvemos a lo mismo. Los programas que te metieron sin que te dieras cuenta. Y están en todo. Me gusta hablar en los cursos, en las conferencias, acerca de la programación de la televisión, por ejemplo, del cine, de las películas. Es increíble. Nos podemos estar aquí horas hablando de eso y cómo funcionan en el cuerpo los mecanismos bioquímicos que hacen que las personas sientan ciertas cosas, que se anclen ciertas ideas para que las vayan y las ejecuten de manera automática en su vida real. Pero como no son sus deseos, entonces viene después la frustración, el vacío y todo eso que hablamos. Entonces, un tip que sí te puedo dar y que pues ahí están las cifras, cómo estamos ahorita en temas de depresión, cómo están los porcentajes de depresión, sobre todo ahorita en la parte juvenil, los temas de ansiedad, cómo están los temas en que las personas ya no están teniendo tanta interacción física, humana. Entonces es un momento, es un punto de quiebre para la humanidad. Por eso estamos aquí brindando este tiempo, esta información, porque lo que está sucediendo realmente, si se pone uno a analizarlo, a investigarlo, y se quiere saber las consecuencias de esto, pues necesitamos tener información que pueda competir con lo que está pasando, con las redes sociales, con la inteligencia artificial y con todo esto que mantiene a las personas distraídas en una Matrix sobre la Matrix. Cuando estamos nosotros en un celular, nuestra atención se va a ese aparato, incluso dejas de percibir lo que está a tu alrededor. Es como si entraras en otra dimensión cuando estás scrolleando y estás viendo qué está pasando. Antes sucedía con la televisión, que te puede pasar también con un libro, que tu imaginación empieza, ¿vale? Son mecanismos de atrapar la atención. Recordemos que donde está tu atención, está tu energía. Donde está tu energía, estás tú. Entonces, si tu atención está fuera de ti, los resultados externos siempre van a ser los que están preprogramados, porque no vienen de tu interior, sino vienen de lo que estás consumiendo. Entonces, un tip que te puedo dar es si sientes ansiedad, depresión, tristeza de que no sabes de qué, sientes dolores físicos, emocionales, te sientes incómoda, te sientes con frustración, te sientes enojada, enojado, todo eso te está marcando que no estás siguiendo tus deseos internos, sino estás siguiendo ese condicionamiento. Denian, ya tengo todo lo que la sociedad dice que debo tener. Casa, dinero, carrera. ¿Por qué me siento vacío y qué falló en mi fórmula? Eso. No falló nada en tu fórmula está actuando de manera perfecta y como se tenía planeado y programado, así tal cual.
El problema es eso, que no hay un factor de discernimiento que te diga, oye, hay esta otra forma de vivir la vida. Desafortunadamente no está en la educación oficial. La tienes que salir a buscar. Y salirla a buscar, si no tiene un título, una certificación, algo oficial, pues entonces no vale. Y por eso la sociedad está de alguna forma infectada con sentimientos de inconformidad, con sentimientos de vacío, con sentimientos de falta de propósito, y que cuando lo sienten, imagínate una persona con gran éxito que está sintiendo eso. Ni siquiera se va a atrever a decirlo, porque va a decir, ¿cómo una persona tan exitosa en aspectos, digamos, sociales, del status quo o del condicionamiento, va a decir que ya logró todo eso y que él no se siente feliz? O sea, le daría pena o se sentiría, ¿cómo no? Si todas las personas, ¿cuántas personas no lo admiran o no quisieran lo que esa persona tiene? Está increíble, está súper interesante todo esto, ¿no? Estaba yo en casa de un amigo el otro día que vive en una zona de alta plusvalía y estábamos platicando cómo en su edificio, en un año, unos edificios hermosos. Cuando yo fui le digo, oye, tú ves todos los días el atardecer acá. Increíble. Por los volcanes metiéndose el sol. Vives en un lugar privilegiado. Aparte que está en la zona de alta plusvalía. Tiene todo, digamos, lo que el condicionamiento debería de darte como pues, una vida exitosa. Y en menos de un año, 2 personas se aventaron de esos edificios. O sea, personas que viven ahí, que tienen ese estilo de vida, que tienen acceso a eso, y uno era un jovencillo, me dijo, como de 28 años, si mal no recuerdo, y el otro un señor de 30 y pico años, y uno se tiró del piso creo 7 y el otro del 3. A esos grados llega la falta de información que tú mencionas. Por esto estas preguntas son tan importantes y que tengamos ese discernimiento, que es uno de los pasos del método Créelo que aquí, para poder tú tener una vida con propósito, o lo que llamamos manifestar conscientemente, y no desde el término que también ya lo están choteando. Ya todo el mundo lo está choteando, ya todo el mundo lo está prostituyendo, ya todo el mundo te habla de manifestación y no sé qué y no sé cuánto, sin tener la información completa. Entonces también es muy importante que tengas ese discernimiento de a quién vas a escuchar, ¿vale? Porque la manifestación no está en la mente nada más, no está en solamente hacer rituales, visualizaciones, mantras. Es un proceso. La manifestación consciente es un entrenamiento. Me decían en un podcast que me invitaron, fíjate, estaba yo en el podcast, se acaba la pila, como hace ratito, ahorita se acabó. Se acaba la pila y entonces pues pausa porque hay que cambiar la pila. Y en esa pausa, el camarógrafo, uno de los camarógrafos, estaba escuchando mi entrevista. Yo de reojo lo veía que sí estaba como, ya sabes, cuando a la gente le cae el 20, que sus ojitos se empiezan así y empieza a pasarle la vida por acá, ¿sí? Me doy cuenta cuando hablo, ¿no?, de las reacciones de las personas y cómo les van cayendo esos 20. Y de eso se trata esta información, ¿vale? Y entonces con mucha, un poco de pena, ¿no?, tal vez de dirigirse y de interrumpir la sesión, entonces me dice, oye, ¿te puedo hacer una pregunta? Y claro, la que gustes. ¿Cómo puedo aprender a manifestar? Y obviamente pues desde lo que aquí enseñamos, ojalá yo le pudiera dar una respuesta de esta manera, ¿no? Pero es esa falta de conocimiento, de información, que incluso te llevan a pensar que tú con una pregunta o en un video de 30 segundos o de 1 minuto o de 1 hora puedes acceder a esta información que tiene literalmente la facultad de poder cambiar tu vida. No funciona así. Hay que tener un entrenamiento. Y ese entrenamiento te puede llevar años para reprogramarte. Tienes que cambiar los programas. Pero la buena noticia es que hay un método probado, con resultados y con ciencia, que te reprograma. Se llama el método Créelo que aquí. Esto me lleva
a el siguiente mensaje. Si tienes una situación difícil, estás pasando por un momento complicado y quieres saber cómo puedes aplicar este método a esa situación, deja tus comentarios en este video para que lo revisemos y te podamos dar alguna alternativa. Saludos.